Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tercer testimonio de esta nueva sección que habilitamos en Veraca. Como lo estuvimos comentando anteriormente, el objetivo de esta sección es que tú sepas que Dios sigue haciendo milagros. Que el Dios de la Biblia y todo lo que podemos leer, efectivamente lo hizo, pero el día de hoy lo sigue haciendo. Y sigue haciendo milagros en la vida de muchas personas. Y hoy nos acompañan dos amigos que nos van a contar un poco acerca del milagro de provisión que Dios ha hecho en sus vidas. Le damos la bienvenida a Claudia Winder y a Edgar Herrada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sección. Hoy estamos muy entusiasmados por escuchar y que la gente que nos ve escuche el testimonio de lo que Dios hizo con ustedes y desde dónde los ha levantado. ¿Nos podrían contar un poquito de eso? Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos. Estamos muy emocionados porque sabemos que ustedes son un canal de bendición para muchas personas y qué privilegio estar con ustedes. Y son nuestros amigos. Los queremos mucho. Son correspondidos. Gracias. Y pues qué honor, voy a ceder la palabra a mi esposo de cómo empezamos pues nuestro negocio, ¿no? Bueno, iniciamos nuestro negocio en el año 2000, después de una situación difícil en nuestras vidas, donde me quedé yo sin trabajo. Teníamos 3 años de casados con un bebé de... Un año. Un año y medio o un año. Un año, 2 meses. Y eso fue en el 99, en un septiembre del 99, donde me quedé sin trabajo y donde tenía que resolver la situación económica en mi hogar, porque ya tenía a mi esposa y a un niño de 1 año. Entonces, al verme sin trabajo, tenía que decidir qué hacer. Y yo siempre trabajé en una empresa familiar con mis hermanos, y al verte sin trabajo, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no sé hacer otra cosa más lo que se hacía en ese negocio familiar. Entonces, ahí viene lo complicado, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero tengo una esposa maravillosa que nunca dudó de que Dios podía sacarnos adelante. Y ella siempre me apoyó y me dijo, vamos a vender esto, vamos a vender el otro. Y eso fue en la ciudad de Puebla. Todo esto que les estamos contando pasó en la ciudad de Puebla. Bueno, y quiero comentar que nosotros desde novios conocemos de Dios. De hecho, soy la mejor oveja y la más fiel de mi esposo porque él fue el que me compartió del evangelio, y desde novios pues comenzamos a seguir a Dios y creyendo en Dios, ¿no? En sus promesas. Pero realmente hay veces en tu vida que vienen ese tipo de situaciones. Yo estaba recién casada, jubilada del trabajo, disfrutando de las labores del hogar, que es mucho trabajo también, y con un bebé. Y cuando nos sucedió eso, pues son los momentos donde son parteaguas de qué hacer, ¿no? Y como cristianos pues tenemos la mejor herramienta de ir a los pies de Cristo. Suena fácil ahorita, pero en ese momento, o sea, era llorar y orar, llorar y orar en esos tiempos de decir, Señor, ¿a dónde nos vas a llevar o qué vamos a hacer, no? Y yo creo que cuando tú dispones tu corazón a Dios realmente y dices, estamos confiando y qué es lo que quieres, Dios responde. Y justamente en ese año, pues nosotros allá en Puebla, y siempre veníamos a Veracruz porque teníamos un familiar acá. Nos invitaron en Navidad a venir acá y varias personas nos encontramos y nos decían, vénganse a Veracruz, Veracruz está hermoso. Y yo le decía a mi esposo, pues sí, me gusta Veracruz, pero de vacaciones, pero nunca había pensado salir de Puebla, ¿no? Entonces, orando, Dios nos dijo, Veracruz. Y Dios respondió de tal forma que nosotros llegamos un 4 de febrero a Veracruz y un 14 de febrero estábamos abriendo nuestro negocio, ¿no? Entonces fue algo sorprendente. Sí,
Un negocio donde lo iniciamos en un local de 2x3, muy chiquito el local. Mi esposa y yo y nuestro hijo abajo de la barra. Un negocio de alimentos. Y ahora, ¿quién nos va a comprar, no? ¿Quién nos va a comprar nuestro producto? ¿Quién nos va a comprar la fruta que vendemos, no? Vendíamos fruta picada con un aderezo especial. Y ahora, ¿a quién le vendemos, no? Entonces, los vecinos, pues salíamos con nuestras degustaciones con los vecinos, pruébenlo y eso. Y recuerdo que teníamos un vecino de 8 años que llegó y nos dijo, ¿y ahora ustedes qué venden? No, vendemos cócteles de fruta. Pues antes aquí vendían tacos y antes de los tacos estaba otro negocio y aquí los negocios nada más duran 3 meses. O sea que en 3 meses ustedes se van a ir. Y sí, se volteó y nos dijo, te doy 3 meses, pero así. Y mi mamá estaba acompañándonos y mi mamá así histérica. Y yo me volteé y le dije, a ver, si Dios nos trajo aquí, es porque Dios va a hacer la obra. Y le digo, bendigo al niño. Y de ahí, pues, empezamos a vender la fruta, llegaron unos clientes, pero obviamente, pues se vendía 1 o 2 frutas al día y llegaba al final del día, después de 10 horas de trabajo, decías, pues nada más vendimos 80 pesos, ¿no? O vendimos 60 pesos. Y teníamos ya un compromiso de una renta de una casa, renta de un local, la comida que había que traer a la casa, ¿no? Los pañales del niño, la leche del niño y todos esos gastos que como papás pues tenemos que cubrir. Y fue cuando Dios nos llevó al límite, ¿no? De decir, Señor, creemos en ti, creemos en tu poder, creemos que tú no nos dejas solos. Nosotros hemos diezmado, hemos ofrendado y no nos ha faltado nada hasta el día de hoy y no nos va a faltar nada. Aunque las circunstancias se vean complicadas, yo sé que tú tienes una provisión. Y eso es algo bien importante, lo que mencionó Edgar, el diezmar. Yo en lo personal, al principio cuando lo conocí me decía, yo trabajaba, yo había estudiado ciencias de la comunicación y trabajaba y me decía, tienes que diezmar. En un principio pues era bien obediente por quedar bien con él, ¿no? Pero Dios siempre trató en mi corazón sobre el diezmo y nos comprometimos como pareja el no faltar. Y en esos tiempos tan difíciles, o sea, decíamos, aunque comamos huevos, pero el diezmo se aparta y Dios, ahí tenemos muchísimos testimonios que nos tardaríamos horas, pero Dios siempre respondía, ¿no? Y nunca nos dejó, comíamos más que huevos, ¿verdad? Se comían la fruta que sobraba. Exactamente, también comíamos fruta. Sí, por eso es muy saludable, ¿no? Gracias. Y el diezmo, ¿no? Entonces siempre que podemos, es una recomendación en verdad, si tú estás escuchando y estás pasando una situación, ahí es donde Dios ve tu fidelidad, porque la palabra lo dice. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho, Dios te va a recompensar. Entonces, ahí es la prueba de fuego. ¿Diezmo o me gasto porque tengo que pagar? No, siempre. Yo siempre le digo, Señor, tú sabes nuestras necesidades, tú sabes lo que damos y tú eres el que reprende al devorador. Entonces, voy con mi lista y le digo, acá está esto, pero ante todo está el diezmo. Sí, y de ahí Dios ha sido tan fiel que después de ver que con la fruta no alcanzaba, Dios en una oración me dijo, y parece así como, vas a vender jugo de naranja, ¿no? Es como, o sea, que Dios, qué revelación tan grande, ¿no? Pero yo escuché cuando Dios me dijo, envasa el jugo de naranja, envásalo en botellas de litro y sal a venderlo. Y salí con mi nevera, nada más el presupuesto era para comprar una nevera, no había bicicleta, no había menos una moto, y salí a caminar en el fraccionamiento Reforma de aquí pero de Veracruz. Pero era nevera con rueditas, no era cualquier nevera. Sí, una nevera con rueditas. Sí. Entonces jalaba mi nevera y iba de oficina
en oficina, ofreciendo el jugo, hasta que llegué una vez al estadio de béisbol y gracias a Dios, Dios abrió puertas y todos los jugadores nos compraban diariamente los jugos y así fue como Dios fue abriendo puertas. Al tercer mes tuvimos nuestra primera empleada, ya teníamos para pagar un sueldo y creyendo las promesas de Dios, siendo pacientes en que Dios va a proveer para todas las circunstancias, situaciones que estaban pasando, y Dios nos ha llevado de gloria en gloria, como dice su palabra. No ha sido fácil, ha sido mucho trabajo, pero gracias a Dios hoy podemos decir que tenemos 4 restaurantes, Gracias a Dios. tenemos una franquicia, Gracias a Dios. nos están pidiendo franquicias fuera de Veracruz, y si nos preguntas, ¿tú sabías algo de restaurantes? No sabíamos nada, absolutamente nada. Pero todo es depender de Dios. Cuando tú te tomas de Dios, tomas la mano de Dios, decides creerle a Él te da la sabiduría, el entendimiento para crecer, para desarrollar ideas creativas para tu provisión. Entonces, ha sido un caminar muy bonito con Dios, muy bonito con Dios. Y yo les animo, si tú ahorita estás pasando una situación económica difícil, no dudes en que Dios tiene una promesa para ti. Busca la palabra de Dios, búscalo en oración, clama a Él y Él te va a responder. Entonces, Dios es fiel con sus promesas. Y es esforzarse, ¿no? La palabra también lo dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces, Dios da ideas y en verdad a veces el cuerpo se cansaba bastante, o sea, había veces que al principio pues nosotros hacíamos todo, ¿no? Desde hacer la fruta, pelar, ir a comprar, o sea, mi esposo se paraba a las 4 de la mañana, él se paraba a las 4 y nos dormíamos 11, 12 de la noche, ¿no? Entonces, con el bebé, la verdad es una bendición que nuestro hijo fue muy paciente y muy buen niño en ese entonces, porque no teníamos para meterlo a una guardería, pero Dios siempre es fiel, ¿no? Entonces nos esforzamos, buscamos el tratar de ser profesionales, íntegros, que es la responsabilidad de cada uno, ¿no? De esforzarse, de meterse, de investigar y de tratar de innovar, porque así es Dios, ¿no? Siempre dice que va de gloria en gloria y de bendición en bendición. ¿Qué mensaje nos podrían decir? Pues ya nos han dicho muchas cosas, pero para la gente que nos está viendo, ¿qué mensaje podrían ustedes aportar para ellos? Algo muy importante que Dios nos ha dado, pues más allá de empresarios, es mantener la unidad, ¿no? La comunicación. Como pareja y como matrimonio muchas veces es difícil, si en los negocios, aún en el matrimonio, pero cuando tú estás en unidad, estás en esa comunión, primeramente con Dios y con cada uno de las personas, ahí en la unidad hay esa unción, ese fluir de la bendición, ¿no? Entonces, que cuando tengan esas situaciones, doblar rodilla, buscar la presencia de Dios, si Dios da una idea, esforzarse, no dejar de insistir, porque es todos los días, ¿no? Todos los días son nuevas oportunidades para hacer las cosas y pues trabajarle, porque Dios bendice al que trabaja, ¿no? Dios recompensa el esfuerzo. Así es. Como les dijimos al principio, ellos son nuestros amigos. La primera vez que yo escuché el testimonio de ellos, a mí me dio mucho gusto, porque los que amamos a Dios tenemos que ponernos contentos por las cosas buenas que le pasan a los demás. Y a mí me da mucho gusto lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sabemos que Dios todavía tiene muchas cosas por delante para hacer. Y quisimos grabar este testimonio porque, como ellos dicen, seguramente hay gente que necesita escuchar que Dios sigue levantando empresas de la nada. Tomado de la mano de Dios, no hay absolutamente nada que sea imposible. Si tú estás empezando una empresa, un negocio, escucha estos consejos y ve que lo que te estamos diciendo no es mentira. Si Dios te promete algo,
Dios lo cumple a su debido tiempo y aquí tenemos un matrimonio que es ejemplo de que Dios sigue levantando de la nada a la gente. Pues les agradecemos mucho, Clau, Edgar, por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que va a ser de bendición para muchas personas su testimonio. No, gracias a ustedes por invitarnos y que sigan siendo de bendición para nosotros. Gracias. Gracias por la invitación, les amamos. Gracias. Pues, Nos vemos en la siguiente sección de Veraca. Ya. bye.